Lo llamaban terco, no por casualidad, sino porque desde el primer día, bajo la lluvia furiosa y los truenos de una tormenta implacable, se negó a caer, a doblegarse, a obedecer lo que no sentía justo. Mientras otros caballos eran ovacionados en las pistas de exhibición, él era motivo de risa y desprecio. Decían que no servía, que su testarudez era una maldición. Pero un niño, Nico, hijo del dueño del rancho, vio lo que nadie más veía, una fuerza inquebrantable y un corazón fiel. Nadie imaginaba que ese caballo rechazado por todos llegaría a convertirse en leyenda. Esta es la historia de una amistad improbable, de batallas contra el fuego, la enfermedad y el olvido, y del caballo que jamás se permitió caer, ni siquiera al morir. La noche en la hacienda Las Palmeras de Don Fidel era un lienzo de oscuridad y furia. Un temporal sin tregua azotaba la región, el cielo rasgado por relámpagos que iluminaban por instantes la silueta retorcida de los viejos mezquites. El viento aullaba como un espíritu errante, y la lluvia caía en láminas, golpeando el techo del establo con la fuerza de 1000 tambores. En medio de aquel caos elemental, un evento extraordinario estaba ocurriendo. Una de las yeguas más nobles de Don Fidel, Esperanza, luchaba en el parto, y los peones se movían con prisa nerviosa bajo la tenue luz de los faroles. Don Fidel, un hombre de campo de pocas palabras y mirada profunda, observaba con la preocupación grabada en su rostro curtido. Y entonces, un gemido agudo, distinto al lamento del viento, llenó el establo. Nació un potro. Pero no era un potro cualquiera. A diferencia de sus hermanos y de cualquier potrillo que Don Fidel hubiera visto en sus 70 años de vida dedicados a la cría de caballos, este no se desplomó al suelo, exhausto, para esperar el calor de su madre. Sus patas, sorprendentemente gruesas y robustas para su tamaño, se extendieron casi de inmediato. Su cuello, un pilar de fuerza, se alzó, buscando el aire, buscando la vida. Era un ser indomable desde el primer aliento. Los peones intercambiaron miradas de asombro. «Mire, don Fidel. El potrillo se quiere parar», exclamó uno, su voz ahogada por el estruendo de la tormenta. Y así fue. Contra toda lógica, con el cuerpo tembloroso y cubierto de membranas, el potrillo forcejeó, cayendo y levantándose una y otra vez, hasta que logró mantenerse en pie, tambaleándose pero firme, una pequeña masa de resistencia contra el torbellino de la naturaleza y la propia debilidad de su nacimiento. A medida que crecía, el potrillo mantuvo esa característica inquebrantable. Sus primeros pasos fueron una lección de pura tenacidad. Un día, mientras intentaba galopar en el potrero recién mojado por la lluvia, sus grandes patas se enredaron en una raíz expuesta. Un tropiezo que para cualquier otro potrillo hubiera significado una caída estrepitosa, un revolcón en el lodo. Pero este no. Su cuerpo se tensó como una cuerda de violín, sus músculos, ya poderosos, se contrajeron en una lucha titánica contra la gravedad. Se tambaleó, se inclinó peligrosamente, sus patas delanteras se hundieron en la tierra blanda, pero no cedió. Aguantó. Se irguió de nuevo, no sin esfuerzo, su pelaje oscuro salpicado de barro, pero erguido, como una roca viva. Los peones lo observaron con una mezcla de admiración y frustración. «Caray, este potrillo es más duro que una piedra», comentó el capataz, frotándose la barbilla. La gente del rancho no tardó en darle un apodo, no sin cierta crueldad. Terco, lo llamaban. Terco, porque no había forma de hacerlo descansar. Aunque las duras jornadas de entrenamiento lo dejaran exhausto, aunque sus músculos dolieran y temblaran, Terco nunca se acostaba. Se quedaba de pie, la cabeza baja, los ojos cansados, pero siempre de pie. Era una obstinación que los entrenadores de Don Fidel no lograban comprender. Los entrenadores, hombres experimentados en el arte de domar y preparar caballos para espectáculos y charreadas, intentaron enseñarle a Terco el falso tropiezo, la caída controlada que era parte esencial de las acrobacias ecuestres. «Anda, Terco, déjate caer. No seas tan duro», le gritaba el domador, tirando de las riendas, intentando que el potro cediera. Pero Terco se negaba. Sus patas delanteras se negaban a doblarse, su cuerpo se resistía,
se ponía rígido como el roble más antiguo de la hacienda. Era imposible obligarlo a arrodillarse, a simular una caída. Los entrenadores se daban por vencidos, frustrados. Don Fidel, este potro no sirve para las exhibiciones. No entiende lo que es la flexibilidad. Es demasiado terco, decían, meneando la cabeza. Don Fidel, que había puesto grandes esperanzas en aquel potrillo nacido en la tormenta, comenzó a ver en Terco no una promesa, sino un fracaso. Su obstinación, que al principio parecía una virtud, se había convertido en un estorbo. El sueño de un campeón para las charreadas, para las grandes exhibiciones, se desvanecía. No podemos tener un caballo que no sepa caer, ni siquiera para simular, dijo don Fidel una tarde, con un tono de resignación. Creo que lo venderé. Tal vez a algún circo, si lo quieren. Allí no necesitan que se tropiece. La decisión de don Fidel resonó como un trueno en el corazón de su hijo, Nico. Un muchacho de apenas 12 años, con los ojos llenos de la misma tenacidad que Terco, había forjado un vínculo silencioso con el potro diferente. Nico, que a menudo se sentía incomprendido por la seriedad de los adultos del rancho, veía en Terco un espíritu afín. El potro era su confidente silencioso, su compañero de juegos. No, papá, por favor. La voz de Nico interrumpió el silencio del estudio, suplicante. No lo vendas. Terco es especial, lo sé. Él no es como los demás. Déjame quedármelo. Yo lo cuidaré, yo lo entrenaré a mi manera. Don Fidel miró a su hijo, sorprendido por la vehemencia de su súplica. Vio en los ojos de Nico una determinación que le recordó a sí mismo en su juventud. Nico, hijo, ¿para qué quieres un caballo que no se puede domar? Es un animal testarudo, no te servirá para nada. No es terco, papá, respondió Nico, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Es fuerte. Y es leal. Por favor, papá. Déjame quedármelo. Sé que algún día Terco nos demostrará que no es un error. La fe de Nico en su amigo era inquebrantable. Don Fidel suspiró. Algo en el fervor de su hijo lo conmovió. Quizás, después de todo, había un camino para ese potro diferente. Está bien, hijo, concedió don Fidel, con una leve sonrisa. Quédate con tu potro. Pero no esperes que te sirva para la charreada. Ya verás que no se puede enseñar a un terco a ser otra cosa que un terco. Nico sonrió, su corazón estallando de alegría. Corrió al establo, donde Terco lo esperaba, erguido, bajo la luz de un farol. Acarició su cuello fuerte, sintiendo la vibración de su vida. Lo logramos, mi loco, susurró Nico, su voz llena de una promesa silenciosa. Nos quedaremos juntos. No te preocupes. Tú y yo. Siempre de pie. La decisión de don Fidel de permitir que Nico se quedara con Terco fue recibida con escepticismo en la hacienda Las Palmeras. Los peones, con sus miradas curtidas por el sol y los años de experiencia, solo meneaban la cabeza. Ese niño y ese potro, decían, dos almas perdidas, cada una a su manera. Ambos, difíciles de enseñar, punto. Nico, con su espíritu soñador y su negativa a conformarse con las tradiciones del rancho, era visto con una mezcla de cariño y preocupación. Terco, con su obstinación inquebrantable, era una rareza, una bestia que desafiaba la lógica equina. Pero la indiferencia de los demás solo sirvió para cimentar la amistad entre el niño y el caballo solitario. Cada tarde, cuando las tareas del rancho terminaban y el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, Nico se escabullía al potrero donde Terco pastaba, siempre de pie. Mientras los otros potros jugaban, correteaban y simulaban peleas, Terco se mantenía al margen, observando con una quietud inusual para un animal joven. Pero en cuanto veía a Nico, un leve relincho, casi un suspiro, salía de su pecho. Nico pasaba horas con Terco, no con el propósito de entrenarlo según los métodos tradicionales, sino simplemente de estar con él. Le hablaba en voz baja, le contaba sus sueños, sus frustraciones. El potro escuchaba, su gran cabeza inclinada, sus ojos inteligentes fijos en el niño.
A veces, en sus juegos en el lodo, Nico, con su espíritu aventurero, intentaba trepar a los árboles cercanos o saltaba sobre montículos de tierra. Terco no solo lo observaba, se convertía en su sombra protectora. Si Nico se inclinaba demasiado, o si el terreno era resbaladizo, Terco se posicionaba instintivamente, su cuerpo macizo actuando como un contrafuerte, sin dejar que el niño cayera. Era una vigilancia silenciosa, una lealtad que trascendía las palabras y las riendas. La conexión entre ellos era casi mística. Terco entendía las órdenes de Nico no por la voz, ni por la presión de un látigo o la tensión de las riendas, sino por la mirada. Un simple parpadeo, un ligero movimiento de cabeza de Nico, era suficiente para que Terco supiera que quería el niño. Era un lenguaje silencioso, un pacto entre dos almas que el mundo exterior no lograba descifrar. Los entrenadores se quedaban perplejos. Es como si ese potro le leyera la mente, decía el capataz, sin entender cómo un animal tan terco podía ser tan obediente con el joven. Una noche, el rancho fue sacudido por una emergencia. Nico, que había estado sintiéndose mal durante el día, despertó con fiebre alta, delirando. La casa, normalmente bulliciosa, estaba en silencio, y sus padres no escucharon sus gemidos. Pero Terco sí. Desde el establo, el potro comenzó a inquietarse. Primero, relinchos bajos y ansiosos. Luego, rascaba la puerta de su establo con una de sus patas delanteras, un sonido constante, insistente, que fue escalando en intensidad. Golpeteaba la madera con la fuerza de su cuerpo, con la desesperación de quien intenta alertar. Don Fidel, que dormía profundamente, se despertó sobresaltado por el inusual alboroto del caballo. «¿Qué diablos le pasa a ese animal?», refunfuñó. Se levantó, extrañado, y al salir al patio, notó la luz encendida en la habitación de Nico. Al entrar, lo encontró convulsionando, su cuerpo ardiendo. Fue la alarma de Terco la que salvó la vida de Nico. «Ese potro», dijo don Fidel al médico, con la voz entrecortada por la emoción, «parece que tiene un ángel guardián. Nos avisó». Después de que Nico se recuperó, su vínculo con Terco se volvió inquebrantable, sellado por esa noche de miedo y milagro. Una tarde, Nico se acercó a la cerca del potrero. Terco lo esperaba, su pelaje brillando bajo el sol. Nico se estiró, besando la frente del potro. «Mi loco», susurró, las palabras cargadas de una profunda gratitud y una promesa silenciosa, «mientras estés de pie, yo también». Era un pacto de lealtad, de resistencia. La amistad entre ellos, una amistad puesta a prueba, había demostrado ser más fuerte que cualquier convención, que cualquier obstáculo. En la cultura de la familia y la fe, ese tipo de lazo con un animal era visto casi como una bendición, una conexión especial con la naturaleza y con el espíritu. El pacto entre Nico y Terco, sellado en el silencio de la hacienda y la lealtad mutua, era un universo aparte de las expectativas del rancho. Mientras el tiempo pasaba y Nico crecía, la tensión entre su visión y la de su padre, don Fidel, se hacía más evidente. Los otros caballos eran entrenados para la destreza, la agilidad, la obediencia, para el falso tropiezo que era tan valorado en las exhibiciones. Terco, sin embargo, seguía siendo terco, erguido, indomable, con esa terquedad que frustraba a los entrenadores y divertía a los peones. Cuando Nico tuvo la edad suficiente para participar en el torneo juvenil de charreada, la gran competencia anual de la región, decidió que lo haría con Terco. No importaban las burlas, las advertencias de su padre. «Pero, hijo», había dicho don Fidel, «ese potro no sabe hacer ni una sola de las suertes que se necesitan. No va a simular una caída. Te van a descalificar». «No importa, papá», había respondido Nico, con la frente en alto. «Quiero mostrar lo que Terco sí puede hacer. No es un caballo de truco. Es un caballo de verdad». El día del torneo llegó, un evento vibrante lleno de música, polvo, y el entusiasmo de la gente. Nico y Terco entraron al ruedo, el potro con su andar seguro y orgulloso, Nico con la cabeza erguida, desafiando las miradas de curiosidad, en algunos casos, de lástima.
En la sección de exhibición de doma, donde los caballos debían demostrar su flexibilidad y capacidad para simular caídas y reverencias, Terco se mantuvo inquebrantable. Nico le dio órdenes con la mirada, le susurró al oído, pero el potro no cedió. Realizó los pasos básicos con una gracia y una fuerza impresionantes, pero cuando llegó el momento de la caída, Terco se negó. Se mantuvo firme, como un monumento. Los jueces, hombres de traje y sombreros impecables, acostumbrados a la perfección de los caballos de exhibición, intercambiaron miradas de desaprobación. Uno de ellos, un hombre corpulento de bigote canoso, se inclinó hacia el micrófono, su voz resonó por todo el ruedo. «Este caballo es terco como madera podrida», dijo, y una risa burlona se extendió entre los asistentes. «No tiene gracia, no sabe lo que es la flexibilidad. No sirve para esta competición. Descalificado». La risa de los jueces, seguida por el murmullo de la multitud, fue un puñal en el corazón de Nico. Sintió la cara arder de vergüenza, no por sí mismo, sino por Terco. El potro, ajeno a la crueldad de las palabras, se mantuvo erguido, con la cabeza alta, su nobleza intacta. Nico acarició su cuello, susurrándole palabras de consuelo. «No importa, mi loco. Ellos no entienden». De vuelta en la hacienda Las Palmeras, la frustración de la familia Don Fidel era palpable. «Nico, hijo», dijo su tía, con voz suave pero firme, «estás perdiendo el tiempo con ese animal. Es un derroche de esfuerzo. Es un caballo que no se puede entrenar». Su padre, Don Fidel, aunque no dijo nada, lo miró con una expresión de decepción que dolió más que cualquier reproche. «Sé que le tienes cariño», comentó su madre, «pero hay límites. Necesitas un caballo que te haga sentir orgulloso en el ruedo». Esa noche, Nico se escabulló detrás del granero, lejos de las luces y las voces de la casa. Las lágrimas, que había contenido durante todo el día, brotaron sin control. Se sentó en la tierra fría, el cuerpo sacudido por sollozos. La injusticia, la burla, la incomprensión, todo se agolpaba en su pecho. De repente, sintió una presencia. Terco. El potro se había liberado de su establo y se había acercado en silencio. Bajó su gran cabeza, empujando suavemente el hombro de Nico con su hocico, luego frotó su mejilla contra la del niño, un consuelo silencioso y profundo. No había palabras, solo la lealtad inquebrantable de un amigo que entendía sin necesidad de explicaciones. Nico lo abrazó, hundiendo su rostro en el pelaje cálido del potro. «No me importa lo que digan, Terco», susurró Nico, su voz aún quebrada por el llanto. «Tú y yo. Siempre juntos». A partir de ese día, Nico y Terco se dedicaron a un entrenamiento privado, lejos de las miradas curiosas y los juicios. En las colinas rocosas detrás de la hacienda, donde solo los viejos árboles eran testigos, comenzaron a practicar. Nico no intentaba enseñarle a Terco a caer, sino a saltar. Saltos de troncos caídos, saltos de rocas, saltos sobre zanjas improvisadas. Terco, con su fuerza descomunal y su equilibrio inquebrantable, se reveló como un saltador nato. No era la gracia de la exhibición, sino la pura potencia y la resistencia. Nico aprendió a montar a Terco como nunca antes, a sentir cada músculo, cada movimiento del potro. Era un baile de fuerza y confianza, un secreto compartido entre el niño y el caballo. Su amistad, forjada en la incomprensión y las burlas, continuó, silenciosa y fuerte, esperando el día en que la terquedad de Terco no fuera una desventaja, sino una virtud. El tiempo siguió su curso en la hacienda Las Palmeras, tejiendo la vida con sus hilos de alegría y tragedia. Los años de las burlas se desvanecieron lentamente, pero la sombra de la incomprensión hacia Terco y Nico persistía. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes, y un evento inesperado cambiaría el rumbo de todo, revelando la verdadera fortaleza de aquellos a quienes se les había subestimado. Una tarde soleada, mientras supervisaba a sus peones en el potrero, Don Fidel sufrió un grave accidente. Su caballo, un animal viejo y confiable, se tropezó con una roca escondida. Don Fidel, por primera vez en décadas, cayó de la silla.
La caída fue torpe y violenta. Los peones corrieron a socorrerlo. El diagnóstico fue devastador: una pierna fracturada, lo que era peor, una parálisis parcial del lado izquierdo del cuerpo. La mano que había guiado la hacienda Las Palmeras con firmeza durante toda su vida, ahora estaba inmóvil. La recuperación de don Fidel sería larga y dolorosa. Postrado en la cama, el anciano se sentía como un roble derribado por la tormenta. La gestión del rancho, una labor que requería fuerza y determinación, recayó en los hombros de Nico. A sus 16 años, el muchacho, aunque joven, había crecido en estatura y en carácter. La inmensa responsabilidad del rancho, de los peones, de los animales, ahora era suya. Nico, hijo, dijo don Fidel una tarde, su voz débil, cargada de una mezcla de orgullo y preocupación. La hacienda es tuya ahora, por un tiempo. Confío en ti. Pero sé prudente. Los asuntos del rancho son serios. La noticia de que el joven Nico, el que solo sabía jugar con el caballo que no se caía, estaba a cargo de la hacienda Las Palmeras, se extendió como un reguero de pólvora por el pueblo. La gente, acostumbrada a la autoridad inquebrantable de don Fidel, se mostraba desconfiada. Ese muchacho, murmuraban en la plaza del pueblo, con su caballo terco. ¿Cómo va a guiar una hacienda? Si solo sabe jugar con un animal que no sabe qué hacer. Las viejas burlas, aunque más sutiles, volvieron a surgir, un recordatorio constante de su percibida debilidad. Pero Nico, ajeno a los susurros o quizás fortalecido por ellos, se dedicó a su tarea con la misma tenacidad que terco. Se levantaba antes del amanecer, supervisaba el trabajo, aprendía de los peones más viejos. Y siempre, terco estaba a su lado, una sombra leal y silenciosa, su presencia un consuelo constante. Una noche, el destino intervino de nuevo, esta vez con una prueba de fuego. Un incendio, provocado por un rayo caído en el establo, se desató en la hacienda Las Palmeras. Las llamas se propagaban rápidamente, el humo denso llenaba el aire, y los gritos de los caballos atrapados resonaban en la noche. Los peones se movían con desesperación, intentando abrir las puertas, pero el pánico de los animales hacía que el rescate fuera casi imposible. Fue entonces cuando Terco, atrapado en su propio establo, reaccionó con una fuerza sobrenatural. Sin dudarlo, embistió la puerta de madera de su propio establo, rompiéndola con una patada poderosa. Libre, no huyó. En lugar de eso, corrió hacia los otros establos, pateando las puertas, rompiendo los cerrojos oxidados, una por una, liberando a sus compañeros. Los caballos, asustados pero instintivamente siguiendo al líder, corrieron hacia la seguridad del potrero. El fuego rugía, pero Terco se mantenía firme, su figura imponente en medio de las llamas, un verdadero héroe. Nico llegó corriendo, su rostro tiznado de humo. Vio a Terco, erguido, guiando a los caballos hacia la seguridad. Un nudo de orgullo y gratitud se formó en su garganta. Los peones, que habían dudado de Terco, lo observaban con una mezcla de asombro y respeto. «Don Nico, ese caballo nos salvó», exclamó uno de ellos, su voz llena de admiración. El incendio fue controlado, no sin antes dejar daños. Pero la hacienda Las Palmeras se salvó, y con ella, la reputación de Nico y Terco. La gente del pueblo, al enterarse de la heroica acción del potro, comenzó a mirar a Terco y a Nico con otros ojos. El potro Terco y el niño que jugaba se habían convertido en salvadores. El respeto, largamente negado, había sido ganado a pulso. Días después del incendio, Nico, sentado junto a la cama de su padre, tomó una decisión. «Papá», dijo, su voz firme y llena de una nueva determinación. «Voy a inscribir a Terco en la próxima competencia. Pero no para exhibición. Esta vez, para la carrera de ascenso de colina». Don Fidel lo miró, sus ojos, aún velados por la enfermedad, brillaron con una chispa de comprensión. La carrera de ascenso no era una exhibición de gracia, sino de resistencia y fuerza. Era el terreno de Terco. «Hazlo, hijo», dijo don Fidel, una sonrisa débil en sus labios. «Confío en ti. Y en tu caballo».
Nico asintió. La hacienda Las Palmeras y la vida de Terco y Nico estaban a punto de tomar un nuevo rumbo, guiados por la fuerza de un joven y la terquedad que salvaba vidas. La noticia de que Nico y Terco se habían inscrito en el Gran Desafío de la Montaña se propagó por el pueblo como un viento fresco. Era una competencia relativamente nueva, concebida para aquellos jinetes y caballos que buscaban probar su valía en terrenos agrestes, lejos de la pulcritud de los ruedos. No se trataba de gracia o de trucos, sino de pura resistencia, fuerza, sobre todo, equilibrio. La carrera exigía a los caballos mantener una estabilidad absoluta en pendientes pronunciadas, en caminos rocosos y resbaladizos. Era un desafío formidable, y para Terco, la naturaleza de la prueba parecía haber sido hecha a su medida. Sin embargo, los organizadores, conscientes de la fama de Terco como el caballo que no se caía, se mostraron cautelosos. Señor Nico, le advirtió el jefe de los organizadores en la inscripción, un hombre con el rostro curtido por el sol y la experiencia. Sabemos que su potro es fuerte, pero esta carrera es peligrosa. Los caballos deben saber cómo manejar un tropiezo, cómo caer sin lastimar al jinete para evitar rodar por la ladera. Si su caballo nunca ha cedido, si no sabe, falso tropiezo, podría ser un riesgo para usted y para él. La terquedad puede ser fatal en estas condiciones. Nico escuchó con respeto, pero su convicción no flaqueó. Mi caballo no es terco, señor, respondió con calma, su mirada firme. Es un caballo de pura resistencia. Y precisamente porque nunca se ha caído, creo que es el más adecuado para esta prueba. Confío en él con mi vida. La mirada de Nico transmitía una fe inquebrantable que el organizador no pudo rebatir. A diferencia de otros competidores que se entrenaban en público, con cámaras y expectación, Nico y Terco se prepararon en silencio. Cada amanecer, se dirigían a las colinas rocosas detrás de la hacienda, un terreno que pocos se atrevían a pisar. Allí, entre cactáceas y rocas escarpadas, Terco ascendía pendientes que parecían imposibles, su cuerpo tenso, cada músculo vibrando, sus grandes patas buscando el agarre perfecto en la tierra suelta. Nico, montado sobre él, se fusionaba con el movimiento del potro, confiando en su instinto, en su equilibrio. Era una danza silenciosa, una preparación ardua, lejos de las miradas curiosas. No había vídeos, no había anuncios, solo el vínculo entre el muchacho y el caballo, forjándose en la exigencia de la montaña. Una noche, mientras Nico dormía profundamente, agotado por el entrenamiento, tuvo un sueño vívido. Su abuelo, el padre de Don Fidel, un charro legendario de su juventud, se le apareció. El abuelo, con su sombrero de ala ancha y su sonrisa sabia, se veía joven y fuerte. Nico, mi muchacho, dijo el abuelo, su voz resonando en el sueño de Nico con la calidez de un viejo recuerdo. Sé lo que te preocupa. Ese potro es más que un animal. Su corazón no le permitirá fallar. No te caigas, porque su corazón no se lo permitirá. La fe, hijo, la fe es la rienda más fuerte. Nico despertó con la sensación de una profunda paz, las palabras de su abuelo aún resonando en sus oídos. Una bendición, un presagio. Su fe en Terco se hizo inquebrantable. Finalmente, llegó el día de la inspección. Los veterinarios y jueces examinaron a Terco. Su musculatura era impresionante, su estado físico impecable. A pesar de su peculiaridad de no caer, no encontraron nada que lo descalificara. El registro fue aceptado. La noticia se extendió, el Terco, el caballo que había sido objeto de burlas, iba a competir en el desafío de la montaña. Se convirtió en el caballo más especial de la competencia, atrayendo la atención de curiosos y escépticos. En la línea de salida, la mañana de la carrera, los ojos de todos estaban puestos en Nico y Terco. Los otros competidores, con sus caballos esbeltos y bien entrenados para la gracia, los miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Pero Nico solo tenía ojos para Terco. Le acarició el cuello, sintiendo la vibración de su fuerza. Vamos, mi loco, susurró. Es nuestro momento.
La fe, la tenacidad, la conexión inquebrantable de una familia y un animal, estaban a punto de ser puestas a la prueba definitiva en la majestuosa, y a veces cruel, naturaleza de la montaña. El aire de la montaña era fresco y denso, cargado con la humedad de la lluvia reciente. El cielo, plomizo y amenazante, prometía más agua. Los jinetes y sus caballos ascendían la pendiente rocosa, cada uno concentrado en el difícil camino. Nico y Terco avanzaban con una cadencia constante, el potro moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño, sus grandes patas encontrando agarre en cada roca y cada palmo de tierra mojada. Habían superado varias secciones difíciles, y la confianza de Nico en Terco era absoluta. El aliento de los espectadores en la cima de la montaña era casi audible, expectantes ante el desarrollo de la carrera. Habían llegado a la cima de la pendiente más pronunciada, una curva peligrosa donde el camino se estrechaba y el borde del acantilado se abría hacia un precipicio rocoso y escarpado. La lluvia, fina y persistente, había vuelto el terreno traicionero. Nico, atento a cada paso de Terco, sintió como una roca suelta se deslizaba bajo la pata delantera izquierda del potro. En un instante, el mundo pareció ralentizarse. Terco se desequilibró. Nico, que había anticipado el movimiento, intentó corregir, pero el repentino resbalón fue más violento de lo esperado. Su pie izquierdo se deslizó del estribo, y su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia el lado del abismo. Una exclamación de terror escapó de los labios de algunos de los espectadores que observaban desde la cima. El corazón de Nico se disparó. Estaba a punto de caer, de rodar por la ladera, hacia el vacío. Pero Terco, el potro que nunca se caía, reaccionó con un instinto que desafió la lógica. En lugar de ceder, en lugar de tambalearse y caer como lo haría cualquier otro caballo para evitar el impacto, Terco frenó en seco. Sus grandes patas traseras se clavaron en la tierra mojada, sus músculos se tensaron hasta el límite, todo su cuerpo se convirtió en un pilar de resistencia inquebrantable. A pesar de la carga, a pesar del terreno resbaladizo, Terco se mantuvo en pie, inmóvil, una estatua de fuerza y equilibrio en medio de la ladera, con la lluvia azotando su pelaje y el viento silbando alrededor. No hubo vacilación, no hubo tambaleo. Fue un freno absoluto, una afirmación de su naturaleza terca, ahora, su mayor virtud. Nico, desequilibrado y colgando peligrosamente, sintió como la poderosa musculatura del cuello de Terco se tensaba. Y entonces, en un acto que dejó a todos sin aliento, Terco inclinó su cuello hacia el lado de Nico y, con la parte posterior de su cabeza, la nuca, empujó con fuerza el cuerpo de Nico. No fue un golpe, fue un empujón preciso y calculado, una acción de rescate. El movimiento duró apenas 2 segundos, un parpadeo en el tiempo, pero fue suficiente. Nico sintió como su cuerpo era impulsado de nuevo hacia el centro de la silla de montar, sus pies encontrando los estribos, su equilibrio restaurado. El silencio en la cima fue absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Los espectadores, que habían exhalado un grito colectivo de terror, ahora contenían la respiración, sus ojos fijos en la escena. Algunos tenían las manos en la boca, otros, con lágrimas en los ojos, no podían creer lo que acababan de presenciar. El potro, Terco, seguía allí, erguido, inmóvil, sus músculos aún tensos, pero con una quietud serena en sus ojos. No había temblor, no había pánico, solo la firmeza de su naturaleza. Nico, ahora recuperado y con la adrenalina disparada, acarició el cuello de Terco. «Gracias, mi loco», susurró, la voz llena de una gratitud abrumadora. «Me salvaste». El potro relinchó suavemente, como si respondiera. Continuaron la carrera, el resto del recorrido se sintió como una trivialidad después de lo que habían vivido. Al cruzar la línea de meta, no fueron los primeros. No ganaron la carrera. Pero la escena en la cima se había extendido por la montaña como un eco, y la multitud en la meta los esperaba con una expectación diferente. Cuando Nico y Terco llegaron, no hubo ovaciones por la victoria, sino un aplauso atronador, una ovación que venía del corazón.
Eran la única pareja que había terminado la carrera sin una sola lesión. Y, sin una palabra, eran los campeones de la resistencia, los héroes del día. La terquedad de Terco, que antes había sido motivo de burla, ahora era la prueba de su grandeza, de su milagro. La fe de Nico había sido recompensada con el regalo más preciado, la vida. La historia del gran desafío de la montaña no se centró en el ganador, sino en un suceso que trascendió la competencia misma. Entre los espectadores que habían presenciado el milagro de Terco en la curva peligrosa, un joven aficionado a la fotografía y los vídeos había grabado todo con su teléfono. Las imágenes, aunque algo inestables por la lluvia y la sorpresa, capturaron el momento exacto en que Terco, con una fuerza y un instinto sobrenaturales, salvó a Nico de una caída fatal. El clip, subido a internet con el título El caballo que se negó a caer, se volvió viral en cuestión de horas. En pocos días, el vídeo de Terco y Nico había alcanzado millones de reproducciones en todo el mundo. Comentarios de asombro, admiración y respeto inundaban las redes sociales. La historia de la terquedad que salvó una vida se extendió como un incendio, resonando especialmente en comunidades que valoraban la lealtad, la resistencia y la fe. La fama llegó de repente, abrumadora. Nico y Terco fueron invitados a un programa de televisión nacional, un popular matutino que presentaba historias inspiradoras. Bajo los brillantes focos del estudio, Nico, con Terco a su lado, y un equipo de producción fascinado por la calma del potro, relató su historia. Habló de los años de burlas, de la incomprensión de los entrenadores y de la fe inquebrantable que él tenía en su compañero. Desde Potrillo, mi caballo fue criticado, dijo Nico, mirando directamente a la cámara, su voz serena y conmovedora. Decían que no servía para las exhibiciones, que era demasiado terco porque no sabía caer. Se reían de él por eso. Pero hoy les digo que si él hubiera sabido caer, si su naturaleza no hubiera sido la de mantenerse siempre de pie, quizás yo no estaría vivo hoy para contar esta historia. Las palabras de Nico resonaron con una verdad universal, tocando el corazón de millones de espectadores. Pocos días después de la entrevista, llegó una carta oficial del Comité Nacional de Equitación. Terco era invitado a convertirse en el caballo símbolo de la nueva Campaña Nacional de Equitación Segura. Su historia se usaría para promover la importancia de la confianza mutua entre jinete y caballo, la resistencia y el valor, más allá de la mera destreza técnica. Era un honor inmenso, un reconocimiento a una cualidad que había sido malinterpretada por años. En el pueblo, la comunidad, que había sido testigo de la historia de Nico y Terco desde el principio, celebró su triunfo. Un grupo de artistas locales y vecinos decidieron pintar un mural en la pared principal del ayuntamiento, una obra que se convirtió en el corazón visual de la localidad. En él, Terco se erguía majestuoso sobre una ladera rocosa, su figura imponente, sus músculos tensos, desafiando la gravedad. A su lado, Nico, con una sonrisa de alivio, abrazaba su cuello con profundo cariño. Y debajo de la imagen, grabada con letras grandes y orgullosas, una frase que se convertiría en el lema del pueblo: la terquedad también salva vidas. Don Fidel, sentado en su silla de ruedas en el porche de la hacienda Las Palmeras, observó el mural con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de un orgullo que le llenaba el alma. Su hijo, el muchacho que había defendido al potro diferente, había tenido razón todo el tiempo. Mi hijo tenía razón, susurró don Fidel, la voz entrecortada por la emoción, mientras Nico se acercaba. Y mi caballo, mi Terco, es un verdadero maestro. Un maestro silencioso, que nos enseñó la lección más grande de todas, que la verdadera fuerza no está en ceder, sino en mantenerse de pie, no importa qué. Era la aceptación final, la reconciliación entre el viejo y el joven, y el reconocimiento de que la sabiduría a veces viene en las formas más inesperadas. La historia de Terco, el potro diferente, había viajado más allá de las fronteras del rancho, llevando consigo un mensaje de esperanza y resistencia. La historia de Terco y Nico, el caballo que se negó a caer y el joven jinete que creyó en él, se convirtió en una leyenda viva, no solo en el pueblo, sino mucho más allá.
La fama, lejos de corromperlos, se convirtió en una plataforma para compartir una filosofía de vida y de equitación arraigada en los valores más profundos de respeto, confianza y resiliencia. Nico, ahora un joven respetado y admirado, decidió abrir una escuela de entrenamiento de caballos en la hacienda Las Palmeras. Pero no era una escuela común. Su filosofía era revolucionaria, basada en los principios que había aprendido de Terco. Aquí no usamos látigos, explicaba Nico a los curiosos, a los estudiantes. Aquí no forzamos a los caballos a caer, ni a obedecer por miedo. Aquí solo los guiamos a mantenerse de pie. Entendemos su naturaleza, celebramos su fortaleza, y construimos una conexión basada en la confianza. No se trata de dominación, sino de entendimiento. No hay que forzar a la caída, sino guiar hacia la fortaleza de la verticalidad. Su escuela se hizo famosa, atrayendo a estudiantes de todas partes que buscaban un enfoque más humano y efectivo en la equitación. Uno de los programas más conmovedores de la escuela de Nico fue la terapia asistida con caballos para niños con discapacidades. En particular, Terco se convirtió en el compañero más buscado. Los niños que no hablaban, que se retraían del contacto, encontraban una conexión inexplicable con el potro. Sentados en su lomo, sintiendo la firmeza de sus músculos, la estabilidad de su andar, muchos de ellos experimentaron una alegría que nunca antes habían conocido. Hubo casos de niños que, por primera vez en sus vidas, soltaron risas genuinas y sonoras mientras acariciaban el cuello de Terco, o incluso palabras que sus padres nunca habían escuchado. Era la quietud, la fuerza inquebrantable de Terco, lo que les daba seguridad, permitiéndoles abrirse al mundo. La historia de Terco y Nico también trascendió fronteras. Un día, llegó a la hacienda Las Palmeras un cineasta de Argentina, con el rostro serio y la mirada curiosa. Había visto el vídeo viral y la entrevista de Nico, y estaba decidido a llevar la historia a la gran pantalla. «Quiero hacer un documental sobre su caballo», le dijo el cineasta a Nico. «Es una historia de fe, de lealtad, de la belleza de la resistencia. Una historia que el mundo necesita ver». Nico, emocionado por la oportunidad de compartir el legado de Terco, aceptó. El documental, que más tarde ganó premios internacionales, llevó el mensaje de Terco a audiencias de todo el planeta. Cada año, en el aniversario del Gran Desafío de la Montaña, Nico y Terco lideraban una cabalgata anual por las mismas colinas rocosas. No era una carrera, sino un paseo conmemorativo, un peregrinaje simbólico. Jinetes de todas las edades se unían a ellos, ascendiendo la pendiente, sintiendo la fuerza de la montaña y la lección de Terco. Al llegar a la cima, Nico solía detenerse y mirar hacia el pueblo. «Nunca se rían de la terquedad», decía, su voz resonando con la experiencia, «si nunca han estado al borde del abismo. Porque a veces, la terquedad es lo único que nos mantiene en pie». Al pie de la colina, en un viejo tronco de árbol, Nico instaló una pequeña caja de madera. Era el cuaderno de gratitud. Los visitantes y jinetes que completaban el ascenso dejaban mensajes en sus páginas, palabras de agradecimiento y de inspiración. «Gracias, Terco», escribía una persona. «No sabía que necesitaba verte para creer que la fuerza está en no ceder». Otro mensaje decía: «Tu historia me dio valor. Gracias por enseñarme a no caer». La caja se llenó de testimonios, de almas tocadas por la leyenda de Terco. El potro, que una vez fue el hazmerreír, ahora era un símbolo de esperanza, un maestro silencioso que continuaba guiando a otros en su propio camino de vida. La fe, la comunidad y la resiliencia se entretejían en el nuevo camino que Nico y Terco habían forjado. Los años pasaron, y con ellos, la juventud de Terco. El potro que había nacido en la tormenta, que había desafiado las leyes de la gravedad y las expectativas humanas, comenzó a sentir el peso del tiempo. Su pelaje, antes de un negro azabache, se salpicó de canas, y sus movimientos, aunque aún firmes, se volvieron más lentos, más meditados. Pero a pesar de la vejez que se posaba sobre él, Terco seguía siendo Terco. Nunca se acostaba. Nunca. Ni siquiera en los días más fríos del invierno,
cuando el viento helado penetraba hasta los huesos, ni cuando sus articulaciones, artríticas y doloridas, le pedían a gritos un descanso. Siempre de pie, una silueta imponente contra el horizonte de Texas. Nico, ahora un hombre maduro y un padre, observaba a Terco con una mezcla de amor y profunda tristeza. Sabía que el tiempo del potro se acercaba a su fin, pero la terquedad de Terco, esa misma cualidad que lo había salvado y lo había convertido en leyenda, se manifestaba hasta el último aliento. Un día, el veterinario del rancho, un hombre joven y moderno que había estudiado las peculiaridades de Terco con fascinación durante años, lo examinó con una mezcla de admiración y perplejidad. «Don Nico», dijo el veterinario, sacudiendo la cabeza con asombro, este caballo es un milagro de la naturaleza. Sus patas, sus articulaciones, deberían haber cedido hace años. Pero su corazón es más terco, más resistente, que cualquier hueso o músculo. Nunca he visto un animal así. Su voluntad de no caer es más fuerte que cualquier dolor físico. Era una prueba de la increíble fuerza vital de Terco, una fuerza que desafiaba la ciencia misma. La última mañana de Terco, el sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Nico, que había estado velando a su amigo durante la noche, sintió una quietud inusual en el establo. Terco, con una lentitud que denotaba la cercanía de su partida, salió de su establo. No hubo que empujarlo. Paso a paso, con la dignidad que siempre lo había caracterizado, se dirigió hacia la colina detrás de la hacienda, la misma colina donde él y Nico habían entrenado en secreto, donde se había alzado como un héroe ante el abismo. Nico lo siguió en silencio, el corazón encogido por el presentimiento. Terco subió la pendiente, cada paso una prueba de su voluntad. Al llegar a la cima, el potro se detuvo. Allí, con el viento suave acariciando su pelaje, Terco se mantuvo de pie, una silueta majestuosa contra el amanecer. Miró hacia la hacienda Las Palmeras, hacia el hogar que había protegido, hacia la vida que había compartido con Nico. Un relincho suave, casi un suspiro, escapó de su pecho. Luego, lentamente, con una profunda y silenciosa resignación, el potro bajó su gran cabeza. No hubo tropiezo, no hubo desplome. Su cuerpo permaneció erguido, inmóvil, como una roca. Y así, de pie, Terco exhaló su último aliento. Se fue como había vivido, con su propia terquedad, con su propia voluntad, sin ceder. Nico se acercó, las lágrimas nublándole la vista. Abrazó el cuello inerte de Terco, sintiendo el calor que aún emanaba de su cuerpo. El dolor era inmenso, pero también había una extraña paz en la forma en que su amigo había partido. Terco había elegido su final, de pie, como siempre. No hubo ataúd. Nico, con la ayuda de los peones, decidió enterrar a Terco allí mismo, en la cima de la colina, en el lugar donde casi había caído y donde, en cambio, se había mantenido firme. Era el lugar perfecto para un héroe que se negaba a ceder. La tierra, húmeda y fértil, se abrió para recibir a su guardián. Sobre la tumba, Nico colocó una cruz de madera rústica, tallada por sus propias manos. Y en ella, clavada con respeto, una herradura de Terco. No era una herradura común, era una de las que había llevado en la carrera de la montaña, y Nico se aseguró de que estuviera colgada en diagonal, sin ninguna curva, como un testimonio de la inquebrantable fortaleza de su amigo. El potro que nunca se dobló, había encontrado su descanso final de pie, un símbolo eterno de su mito. La muerte de Terco no fue el fin de su historia, sino el nacimiento de una leyenda. En la hacienda Las Palmeras y en el pueblo de al lado, su nombre se susurraba en las noches, se recordaba en las conversaciones. Los viejos, sentados en el porche de sus casas, contaban a los más jóvenes la historia del potro que nació en la tormenta, el que no sabía ceder. En esa cima, decían, señalando la colina donde Terco había sido enterrado, había una vez un caballo que no sabía qué era caer. Y un muchacho que no sabía qué era el miedo. Juntos, nos enseñaron lo que es la verdadera resistencia. La fe en la fuerza de la naturaleza, en los lazos inexplicables, se manifestaba en cada relato.
La historia de Terco se convirtió en parte del folclore local, un pilar de la identidad del pueblo. La escuela del pueblo, que antes se había reído de la terquedad del potro, ahora dedicaba una clase anual a su memoria. Los maestros enseñaban a los niños sobre la resistencia, la fortaleza y la perseverancia, utilizando el relato de Terco como ejemplo vivo. No se trata de ganar siempre, les decía la maestra a sus alumnos, sino de no caerse cuando la vida te empuja. De mantenerse de pie, como Terco. En un rincón de la hacienda Las Palmeras, Nico transformó el viejo establo de Terco en un pequeño museo rural, un santuario en honor a su amigo. Las paredes estaban adornadas con fotos de Terco en sus años de juventud, de la carrera en la montaña, de los niños montando en su lomo. Dentro, se conservaban la silla de montar que Nico usaba, las riendas viejas, y un pequeño altar con el distintivo del potro. Y en una placa de madera, grabado con letras sencillas, se leía, Terco, el que salvó sin decir. Era un lugar de peregrinación para los visitantes, un testimonio silencioso de la grandeza de un animal. Un artista local, conmovido por la historia, compuso una canción emotiva titulada No te caigas. Era una balada folk, con versos que hablaban de la fuerza interior, de la lucha contra la adversidad y del espíritu indomable de Terco. La canción se convirtió en un himno, cantada en los festivales locales, en las fiestas del pueblo, en los fogones nocturnos. Su melodía se mezclaba con el murmullo del viento, llevando el mensaje de Terco a cada rincón de la región. Y cuando el viento soplaba con fuerza a través de la cima de la colina, la gente del pueblo, con una sonrisa en los labios y una lágrima en los ojos, creía escuchar el suave y constante golpe de una herradura. Era el eco de Terco, el potro que nunca se detuvo, el que nunca se cayó, el que había enseñado al mundo que la terquedad, cuando se basa en la lealtad y la fortaleza, no es una debilidad, sino la mayor de las virtudes. El mito de los que no caen, la leyenda de Terco, seguiría vivo por generaciones, inspirando a todos a mantenerse de pie, sin importar las tormentas.